Muy buenas, Salomón, ¿qué tal? Buah. Yo quebrado digo en esa almohada, pensando con caerte de nuevo, mamá. Y que nos demos cuenta que estoy cortada. Hoy suena triste, como aquella canción, el oscuro del corazón. A ver, falta un compañero, ¿no? Aparentemente. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Faltan dos. Dos compañeros. Falta ahora un compañero nomás. La música es personal. Con Spotify Premium podrás marcar el ritmo de principio a fin. Escucha todas tus playlists y álbumes favoritos en cualquier orden y descarga cualquier canción para escuchar en modo offline. Todo sin anuncios. Solo música sin interrupciones. Toca el banner para obtener más información. A ver. Qué pesados con la publicidad, ¿no? Llanto. Ay. Bien, falta uno, pero igual tenemos que pasar asistencia de una vez. Así que vamos ahí. A ver. Piero, ¿estás? Perfecto. Luis Daniel, ¿estás? Presente, profesor. Muy bien. Fabricio, ¿estás por ahí? Presente, profesor. Muy buenas. A ver. Salomón, ya te vi por ahí. Presente, profe. Chévere. Juan Manuel. Juan Manuel. Ah, perfecto. Ahí estás. Fernando, por acá Presente, ya. profe. Muy bien. Yamil, ¿estás por ahí? Chévere. Luis Alberto. Presente. Muy bien. Henry, ¿estás por ahí? Henry. Perfecto. Muy bien. Jorge André. Presente. Muy bien. Jorge Luis. Presente, profe. Muy bien. Y Yeltsin. Presente. Chévere. Genial. Qué loco, ¿no? Porque de estas clases que
que ya nos estamos viendo allá en el Orson y al escuchar las voces ya empiezas a poner caras, ¿no? Pero el mundo virtual es una vaina. Bien, estamos entonces todos. Genial. Vámonos por acá. Vamos aquí. Y ya estamos compartiendo por ahí la clase de hoy. Así que comenzamos. Tenemos 2 semanas de clases de técnicas avanzadas de mastering. Importante, voy a chequear el tema de la clase presencial, o mejor dicho, el mensaje que me mandaste por ahí. A ver. Morales. A ver. Por ahora toca este sábado, pero no hay este sábado, sino el siguiente. Entonces, justo quería ver eso, ¿no? Este sábado, qué fecha es? Este sábado, ya estamos acá. Perfecto, 21. Y claro, el 21 sí había, pues, ¿no es cierto? Ujú. A ver, es el próximo, ¿cierto? A ver, déjenme un segundito, por favor. Tengo acá una situación y acá tengo la respuesta. Piri, pi, 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 pi. Semana de ecualización, práctica compresión, práctica técnicas avanzadas. No, ¿ves? Ajá, ya veo. Sí, este sábado no hay, es la subsiguiente, o sea, la siguiente, pues, ¿no? Y entonces eso voy a ponerlo aquí. Y lo tengo que comunicar también a Jorge. Voy a ponerme a escribirle a Jorge. Paraguay. Ya está. Para cambiar el horario. Ganto. Perfecto. Bueno. Ok. Sí, porque de clases presenciales nos quedan la que viene, en la que tenemos que hablar de técnicas avanzadas de mastering, y la última que sería la del proyecto final. ¿Sí? Entonces, falta eso. Exactamente, sí, 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 sí. Por eso, Es que si lo publico ahorita, perdemos tiempo de la clase, pero lo voy a hacer. Ya, de una vez, ya, de una vez. A ver. Eh, un segundo, que tengo que organizar. Técnica, de acá está, mastering. Ujú. Entonces, vamos a borrar esta que puede confundirnos. Eliminar y muchachos. Nu- Nuestra penúltima clase presencial será el sábado 28, entonces, del 10. 28 del 10. Este sábado no tendremos clase presencial. Cámara. Presencial. Perfecto, ya está. La última ya la organizamos en estos días, porque la última es en la que vamos haciendo o vamos avanzando el proyecto final. ¿Sí? Vamos bien, entonces. O Luis Daniel, ¿lo dices por el tema de chamba de una vez para organizar o qué? ¿Tienes disponibilidad o no? ¿Ah?
Ya, tranqui, tranqui. A ver. Ya, acá tengo el sílabo. Entonces, si hablamos de que procesos, técnicas de limpieza, técnica de colocación, técnica de práctica, práctica de compresión, técnica avanzada, o sea, hoy, ya tenemos acá esto, ¿cierto? Ya, hoy es 18, el 25 tenemos la segunda de técnicas avanzadas, por lo tanto, el 28 tenemos, ¿cierto? La presencial, perfecto. Y entonces ostras, es feriado, el miércoles 1 de noviembre es feriado, ¿cierto? Por lo tanto, el 8 de noviembre tenemos, falta, ¿no? A ver, técnica de compresión avanzada, esto y, ok, ya. Entonces, en principio, 8, acá 18, aquí tenemos, perdón, es que estoy resfriado y mi cabeza está a punto de explotar. Entonces, técnicas avanzadas hoy 18, la otra de técnicas avanzadas el 25, con lo cual el 28, perfecto. Luego, ok, el día 8 es Mastering para medios, y entonces ya está. El día sábado 11 es nuestra última clase presencial, ¿ok? Ya, quede escrito. Sábado 11 del 11, última clase presencial. Y esto lo voy a poner también. Nuestra última sesión presencial será el sábado 11. Listo. Ya está. ¿Ok? Y entonces ya también les haré llegar. Uf, ya, Matsuri, a ver, entonces. eh, Entonces, ya, lo que voy a hacer entonces es tomar la práctica calificada, ¿cierto? Eh, Avanzadas, proyecto final, práctica, ya. Entonces, el 8 hemos dicho que es, ok, ya. El 8 de noviembre es audiovisuales, el 15 de noviembre es la práctica calificada y el sábado 18 es la sesión práctica, ¿ok? Sábado 18. Como no vayas, mal rollo, ¿ok? Sábado 18 del 11. Ya ves. Ya, sábado 18. Ya, y esto tengo que comunicárselo a Jorge también. Ya. Bien, gente, ya estamos, ¿ah? Entonces, vamos a comenzar hoy, ¿ok? Técnicas avanzadas, entonces, tenemos 2 semanas en las que vamos a hablar de una serie de técnicas
que han ido apareciendo conforme han ido desarrollándose distintas, eventualmente tecnologías también. Y claro, ¿esto por qué? Porque nuestro proceso de mastering, como hemos venido comentando, es bastante limitado. No tenemos muchas opciones porque estamos trabajando sobre productos que ya están mezclados, ¿no? Productos que ya están, en los cuales los instrumentos ya están unidos, cada quien en su plano. Y entonces un error, por ejemplo, en un plano sonoro de un instrumento, ya no podríamos solucionarlo con técnicas tradicionales de mastering. Podríamos intentar, como hemos visto, con ecualización, por ejemplo, y encontrar las frecuencias de ese instrumento e intentar corregir el plano, ¿no? Bien para arriba o bien para abajo, ¿sí? Entonces, y lo mismo, ¿no? Si teníamos un material que tenía pues un descontrol en transients, tendríamos o teníamos la posibilidad de utilizar compresión e intentar hundir esos transients, pero no mucho más. Y además, ese hundir o esa posibilidad de hundir esos transients estaba trabajando, estaba funcionando en estéreo, ¿cierto? Luego hemos visto que tenemos opciones como para poder ¿Escuchan ustedes un taladro a lo lejos o no? ¿Se escucha o no? Porque a mí me está... ¿Se oye algo? No, ¿no? Ya, igual voy a cerrar la ventana. Ahora sí. Ahora yo estoy tranquilo también. Bueno, entonces habíamos visto que de tener transients no controlados, pues si estaban a la izquierda o a la derecha, podía ser un problema porque directamente el compresor lo hundía todo, ¿cierto? Pero ahora, ¿quién se fue? Ahora tenemos la posibilidad de mayor independencia. Entonces, es limitado nuestro trabajo. Ante eso, han ido apareciendo nuevas opciones que buscan darnos como un as bajo la manga, ¿no es cierto? Un comodín para intentar mejorar o controlar un poquito mejor nuestras señales o incluso enriquecerlas. Con esto nos referimos a técnicas avanzadas. ¿Quién se fue? Bueno, ya aparecerán, espero. Ok. Y entonces lo que vamos a ver, o de lo que vamos a hablar es de procesamiento MS, que ya hemos venido hablando en nuestras clases presenciales de esto. Es nuestro gran aliado. La verdad que el 100% de los trabajos se hacen en MS, pero con cuidado, obviamente, de no alterar la imagen estéreo. Ecualización dinámica, que sería el último grito de la moda, ¿no es cierto? Compresión multibanda, vamos a hablar de esto también, algún pro, algún contra. Compresión paralela, ¿sí? Que obviamente no va a ser como la compresión paralela en mezcla. Y por último, saturación. Entonces, esto es lo que vamos a ver en estas 2 semanas, ¿ok? Entonces, dice, sabemos ya de nuestra introducción que entonces el proceso de mastering afectará a toda nuestra señal, con lo cual, complicado pues poder, perdón, que se me ha roto el otro lente, estamos fregados, estamos de malas. A ver. Sí, ya estamos. ¿No? Entonces, la introducción es lo que hemos dicho, ¿no? En nuestra introducción verbalizada, así que tenemos que hablar de las herramientas que nos permiten, ¿no? Este comodín, este as bajo la manga. Comenzamos con el procesamiento MS. Una matriz MS es suelen ser hardware, pero también lo vamos a encontrar a nivel plugin. Es un dispositivo que nos va a ayudar o que nos va a descomponer la señal por ejemplo, si esto está en nuestra cadena y aquí tenemos L y aquí tenemos R, lo que hace la matriz midside es juntar L y R, o sea, sumarlas
¿sí? L más R y nos da el mid, ¿ok? L más R. Y además hace L menos R, o sea, R pero revertido en polaridad, y esto lo suma, y esto es lo que conocemos como S. Quiere decir que entonces tendremos la posibilidad de alimentar con estas dos señales equipos que tradicionalmente eran estéreo o en realidad dual mono. Y entonces el canal izquierdo de nuestro ecualizador, por ejemplo, y el canal derecho de ese mismo ecualizador, ahora ya no van a tener el canal izquierdo y el canal derecho, sino que ahora en el canal izquierdo vamos a tener todo lo que esté paneado al centro. Y en el canal derecho vamos a tener todo lo que no está paneado al centro. ¿Sí? A esto le llaman sides. Con esto entonces vamos a poder procesar, porque no necesariamente es ecualizar, podemos hablar de procesar por separado, por ejemplo, el bombo, el bajo, ¿no es cierto? Todo aquello que esté paneado al centro, la voz, ¿sí? En parte la tarola, o sea, todo aquello que hayamos puesto al centro. Y por otro lado, con la otra banda de un eventual ecualizador, vamos a poder entonces ecualizar también, por ejemplo, el aire, ya, los platillos, la reverberación. Vamos a poder ecualizar las guitarras paneadas, los teclados, los pianos, ¿cierto? Entonces es una herramienta súper útil como para poder corregir la relación entre lo que está paneado al centro y los costados. El único escenario en el que de ninguna manera podemos utilizar este tipo de procesamiento es si el material es mono. Porque si es mono, aquí no habría nada, ¿sí? En el canal derecho de nuestro equipo, porque esto se cancelaría. ¿Mm? Entonces, es un gran aliado. Y además, estas matrices, como extra, nos permiten abrir o cerrar la imagen estéreo, que es algo que ya hemos visto en profundidad, ¿cierto? O sea, cuánto podemos abrir, si es que hay que cerrar. Ahora, la cosa es que no es multibanda ni nada de lo que hemos visto como posible aporte a un eventual ampliador de imagen estéreo o estéreo enhancer. O sea que aquí vamos toda la señal, la abrimos o la cerramos. Y obviamente para poder hacer eso, ya saben que tendremos que estar chequeando siempre nuestro medidor de correlación. Pero en principio, entonces, esta es la matriz mid-side, la cual o con la cual, entonces, luego podríamos alimentar distintos procesadores, ¿no? Entonces, vamos a borrar esto. Han cambiado el interface del Zoom. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué podemos hacer con ecualización MS, ¿no? Ya hemos hablado un poco de esto. Podríamos, por ejemplo, limpiar los graves, ¿no? Aquí nos podría faltar, por ejemplo, con verde, ¿sí? Podríamos limpiarle con un filtro los graves en determinada frecuencia. Ya hemos visto que más o menos, ¿no? Por un tema higiénico lo hacemos en 20 Hz con una pendiente, digamos, tipo 48 dB por octava, y con esto nos deshacemos de de los posibles subgraves que estén en el canal central. Mientras que en los costados podemos quitar desde otra frecuencia, ¿no? Entonces aquí tenemos el side, ¿no? Que está quitando aquí desde otra frecuencia que, como hemos visto, dependería del género. No podemos permitirnos quitar desde muy arriba si se trata de una producción en la que hay una batería ejecutada, pero si se trata de tunchi tunchi, perfectamente, y nos dicen que podría ser desde 120 Hz para abajo, esa es una opción.
Pero cuidado, vamos a poner los puntos suspensivos porque esto podría estar así, ¿no? En otro género como un rock, ¿no? Listo. Luego, aquí le han dado, ¿no? Le han dado un poquito de graves en 57 Hz. Hemos visto y hemos escuchado que el bombo se beneficia de esto. Perfecto. Aquí, evidentemente, no están hablando de una ecualización sustractiva. Y lo que sí han hecho, por ejemplo, acá es inflarle, como ya hemos visto también, le han inflado el aire con una ecualización muy sutil y progresiva. ¿Se acuerdan? El bachandal, pues ahí le han dado esto en los costados, mientras que en el medio, o sea, todo lo mono, le han inflado desde una frecuencia más baja, eh, típico sugerencia que nos dan es aproximadamente 1.2 kilohertz, pero esto no se puede hacer siempre. Mucho cuidado con las sugerencias, ¿no? Por eso les digo, y acá está el amigo, ¿sí? Que esto no es, pues, lo que se tiene que hacer, ¿no? Cuidado, o sea, no hagan caso así en plan, yo masterizo y hago esta curva siempre. No, solamente si es que el material lo permite. Por ejemplo, si la voz tiene sibilancia y ustedes le están inflando desde 1.2 en adelante, no sirve pues, porque van a potenciar toda la sibilancia de la voz. Pero si la voz es opaca, oscura, aburrida, le falta vida, le falta alegría, ese sería el término, perfectamente podrían hacerlo, ¿no? Desde 1.2 kilohertz. No lo tomen como normas, por favor. Entonces, tendríamos una eventual ecualización en mid-side. Pero no es solamente ecualización lo que podemos tener, ¿cierto? Uno de los beneficios de haber aplicado este corte es que ahora los graves nos van a llegar únicamente desde el centro, porque los estamos eliminando en los costados. Pero cuidado, porque si quitan más de la cuenta en los costados, pueden perder no solamente el floor tom, que es lo que hemos venido comentando todas estas semanas, sino también algún tipo de efecto. Incluso podría ser un pad, por ejemplo, un teclado, un sinte, rico en frecuencias graves que viene desde los costados porque busca envolvernos. Todo eso se iría si es que directamente filtramos más de la cuenta los costados. Cuidado con esto, ¿ah? Mucho cuidado. Ahora, también podemos comprimir en modo MS. ¿Sí? El objetivo de esto es engañar al público. Esa es la figura. Lo que vamos a conseguir con esto es que, o lo que buscamos, o lo que hacemos en este caso, es comprimir el canal central. Recuerden que no es left y right, sino centro, o sea, mid, y acá están los costados. Este canal lo podemos comprimir un poco, digamos, dependiendo del género, lo podemos comprimir porque aquí tenemos la patada, el tunchi, tunchi, tunchi. Aquí podemos estar controlando esto. Mientras que en los costados, para eh, crear sensación de dinámica, simplemente no comprimimos nada. ¿Sí? Y lo que podemos hacer es más bien dejar esto suelto, pero darle algo de ganancia. Acá está, este potenciómetro de volumen, ¿no? El gain, el make-up gain del compresor. Y al darle volumen, lo que estamos haciendo es que, ya lo hemos escuchado y experimentado, que la imagen estéreo puede, ¿no? Va a crecer. Pero cuidado, o cuidado, crece, sí, teniendo en cuenta, ya saben, nuestro medidor de correlación, de todas maneras, pero escuchando que no se altere, ¿sí? Que no se altere la anchura en demasía, porque el cliente nos puede decir, mira, ha cambiado mucho el sonido. Este es el Elysia, el Alpha Compresor, que es un mega compresor carísimo que nos permite trabajar en MS y que además, o sea,
súper bueno por donde lo vean, porque siempre tenemos el camino principal y un eventual camino paralelo con la posibilidad de sumarlo. O sea, es como si tuviésemos compresión en MS y compresión paralela permanentemente. Pueden, ¿no?, sumar la señal limpia más la comprimida. Además, tiene un soft clip. O sea, podemos generar esto que vimos la otra vez, de frenar la señal, pero meterle armónicos. Y en el tema del sidechain tiene muy buenas opciones como para dejar fuera de la compresión los graves y conseguir que más bien los graves pateen con más potencia, ¿no? Mientras que a los costados podríamos hacer el camino paralelo, sí, y podríamos darle ganancia acá. Entonces podemos generar más dinámica y una imagen estéreo mayor, ¿no? Por aquí les puse un linkcito. Sí, vamos a ver por acá. Vamos a ver. Hay una serie de videos que les he puesto en... Ahora estoy con ustedes, ¿eh? En este documento, sobre todo los más interesantes son los de un estudio de mastering que se llama Sage Audio, ¿no? Pero bueno, a ver, les comparto por aquí rápidamente. Aquí tenemos un ejemplo de estos videos que les estoy poniendo, ¿ah? Vamos a ver rápidamente un poquito de esto. Creo que no les he compartido el audio. Share. El amigo, vamos a bajarle acá un poco, está masterizado su audio. Cuestan mucho. Hay uno único que no cuesta tanto, ¿sí? Es el carácter. Es un saturador, ¿sí? El carácter de Elysia está bien, ¿sí? Es un buen dispositivo. Es con transistores y añade saturación. Y emula saturación de tubos. Y además funciona en mid-side. Pero ese es el único, ¿no? Porque ya lo más top, bueno, pues, ¿no? El alfa compresor cuesta como $14,000, 14,000 euros, una monstruosidad efectivamente, ¿no? Pero es muy buen equipamiento. Y piensen que parte del costo añadido de estos equipos es porque todo es por pasos y cada paso es un circuito particular. O sea, realmente eso es importante, ¿no? A ver, aquí en el video, el amigo va a hablar de procesamiento mid-side, compresión y ecualización en mid-side. Procesador mid-side para entonces estar buscando cierta frecuencia que por más control que te dé, siempre vas a estar afectando otras cosas que también están en ese rango. Entonces cuando estoy trabajando en mezcla, por lo general no la utilizo a menos que tenga casos como los que te voy a mostrar ahora mismo. Entonces vamos a pasar a una sesión en Pro Tools y vamos a ver para utilizar ecualización proceso, pero para tener una idea de qué es lo que vamos a trabajar. La recomendación es que esto lo escuchen con audífonos. Está bastante bien, ¿no? Y nos habla de compresión y ecualización en mid-side. Vamos a regresar nosotros a nuestro documento, ¿no? Entonces, es como que un extra para que profundicemos en el tema, pero es importante lo que podemos conseguir en la compresión MS también. ¿Mm? Luego, a modo de herramienta avanzada también, podríamos hablar de ecualización dinámica, ¿sí? Esto ya, de hecho, no lo hemos puesto a prueba ahí en las clases presenciales, ¿no? Vamos a chequear aquí entonces el videíto, pero es una herramienta que podríamos decir que es la más o la que menos afecta al material, porque en vez de ser una ecualización eh, estática que todo el tiempo está hundiendo y entonces afecta a nuestro programa
todo el tiempo, o sea, le está quitando esa frecuencia permanentemente, lo cual no es justo, ¿cierto? Porque hay momentos en los que no hay problemas, solamente cuando entra determinado instrumento se genera un problema. Entonces, una ecualización estática estaría afectando la mezcla y el cliente nos podría decir, no, no me gusta porque he perdido cuerpo, por ejemplo. Ante esto tenemos una herramienta que solo cuando la señal supera determinado threshold, solamente ahí se actúa o actúa la ecualización. No funciona como un compresor, ¿no? Solamente ahí actúa la ecualización y le quita todo lo que tú hayas decidido que le tiene que quitar. Obviamente, si es muy rápida la transición, quizá no le dé tiempo a quitarle todo lo que tendría que quitarle, porque el tiempo avanza. Y ahí es donde pueda que haya un problemilla o que en todo caso no sea muy preciso nuestro favorito ProQ3, porque el ProQ3 no tiene dentro de sus parámetros aquel que nos permite controlar qué tan rápido se activa el ecualizador y qué tan rápido deja de activarse, ¿no? O se apaga o deja de funcionar toda esta atenuación que estamos generando. Mientras que en este caso el de Sonox, el ecualizador dinámico, ahí está, Dynamic EQ, sí que tiene herramientas de control de la envolvente, como para poder controlar a qué velocidad atenúa, ¿no? O ecualiza nuestra señal. Eso está genial. Esta es la herramienta que en su momento pues la impuso la gente de Vice, la de los ecualizadores digitales blancos, estos suizos carísimos, porque era de el poco procesamiento digital profesional que íbamos a encontrar, porque los plugins de cuando aparecen estos equipos de esa época para nada funcionaban tan bien como funcionan ahora y mucho menos como funcionaban esos equipos. Entonces, solamente en el equipamiento digital podíamos encontrar este tipo de herramienta, el ecualizador dinámico. Pero los amigos de SSL, ¿no? Y no era el Fusion, sino era el, ¿cómo se llama? Ya me olvidé, Master o algo así. Han incorporado una banda, creo, de ecualización dinámica en su equipo. Es el más nuevo de los equipos que han sacado, ¿no? O sea que puede servir, pero una banda. Mientras que en nuestros plugins solemos tener, pues, una serie de bandas que nos van a permitir darle mejor forma a nuestras... Welcome back to the Sage Audio. Voy a compartir esto por acá. A ver. Ahí estamos. Estamos compartiendo la imagen. Channel. Today we're talking about how to use dynamic equalization during Sage Audio es un estudio de mastering súper bueno por ahí y están haciendo estos tutoriales de distintas herramientas que ellos pueden estar empleando cuando les mandas una canción, ¿no es cierto? Y entonces se han dado el trabajo de hablar de el uso que se le puede dar a una serie de estas, ¿no? a estas herramientas. Y está bastante interesante. and we do Porque the lo rest. clasifican. So o lo first, dividen. let's look at using Por ejemplo, ¿no? Podríamos hablar de ecualización dinámica sustractiva. Entonces, es lo típico. Pero también podríamos hablar de ecualización dinámica aditiva. Solamente cuando la señal supera determinado threshold, le podemos inflar un poquito. Y esto se lo podemos dar o lo podemos utilizar para darle bombo, para darle bajo, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner play un ratito. subtractive dynamic equalization during mastering. El chat. When mastering, you can use subtractive equalization to control sibilance, Podemos alleviate muddiness in the lower frequencies, limpiar madres, augment the vocals, and tame hi-hats if they become controlar hi-hats. Vamos a ver qué onda con esto. too prominent. Now, it's best to use subtractive dynamic equalization at the beginning of your signal chain if you're using it during mastering.
Now let's look at the Es algo que veníamos hablando también, es que también el flujo de señal ha cambiado. Y es que antes veíamos que había que ponerle un ecualizador como un ecualizador analógico como primer elemento de nuestra cadena analógica, o si no, por ejemplo, un compresor, si es que la señal venía o el material venía con los picos muy fuertes. Bueno, eso ha cambiado un poco acá. La idea ahora es mejor primero usamos ecualización sustractiva para darle forma, para homogeneizar nuestra canción, y a partir de ahí ya empezamos con los otros procesos que lo que buscan es embellecer o mejorar la canción, ¿no? Entonces nos acaba de decir que se suele utilizar en un primer instante en nuestra cadena de mastering. 4 things that we mentioned in more detail, starting with sibilance. Ahora, To tame se va a meter en sibilance, profundidad use an a- analyzer to see where your signal Ok, spikes ¿cómo in the high quitar frequency range. sibilancia, ¿no? Doing so lets you match up Ecualización dinámica sustractiva. when an S is sung or spoken with the exact frequencies that that S Una occupies. sibilancia Now, once you know the frequencies, create a band with the center frequency on the most prominent aspect of the sibilance. Then make it dynamic. ¿no? You can either use the automatic settings or you can adjust a threshold También, porque por default viene con una configuración de threshold, pero quizá está quitando mucho o está quitando poco. Entonces podemos darle ahí a quitarle donde dice auto, podemos abrir este fadercito y con esto controlar nuestro threshold, ¿sí? El que queremos en particular para este caso. of the Movemos el attenuation, threshold as well as increase or decrease the range of the attenuation. y by- nuestro rango de atenuación acá está donde dice gain, ¿no? Creating this band, Obviamente también la campana es fundamental. you ensure that whenever sibilance occurs, it's attenuated by the band. Ujú. Additionally, this ensures that cymbals and other high instrumentation are relatively unaffected. Next, let's talk about Esto es vital, ¿no? Además, podría ser que esta banda solamente afecte a la información del centro y no a los costados. O sea, es como que más comodines para poder controlar o mejorar nuestra señal. controlling muddiness with dynamic Vamos a equalization. quitarle un poco de muddiness. To alleviate your master from muddiness, create a band around 200 Hz. Just like La before, make this frecuencia, ¿no? 200 por ahí. Ya sabemos que por qué hay esto, pues porque en mezcla mucha gente no limpia frecuencias. Y estas frecuencias o este rango de frecuencias, en este rango encontramos todas las frecuencias fundamentales de todos los instrumentos. Entonces, siempre hay una tendencia a que haya una sobrecarga de este rango. Por lo tanto, limpien. band dynamic and then determine if the threshold needs to be attenuated. When trying to tame muddiness, Vemos cuánto I'd use the hay que isolate quitar. feature to listen in Perfecto, ¿no? Escuchando el parlantito, podemos identificar exactamente que ya lo hemos hecho, pero en modo estático, qué frecuencia es la que queremos quitar, ¿no? this bell filter's bandwidth. Cuidado From con there- la campana, ¿no? No puede ser una campanota, estaríamos afectando a mucha información. I'd find the spot where the bass frequencies are the most prominent and let the attenuation occur there. Be sure not to lower this filter too far down the frequency spectrum, or you'll begin to attenuate Cuidado, aspects ¿no? of the master ¿Cierto? O sea, primero, cuidado la campana, que no sea muy grande, y segundo, no la muevan muy a la izquierda porque van a empezar a afectar al bombo, al bajo. Aquí se trata de los medios graves. that aren't directly related Ok. to the muddiness. Next, let's talk about using subtractive dynamic equalization to augment vocals. Ok, y entonces If you ahora wanna lo aug- que van a hacer es, queremos mejorar la voz y lo que hay que hacer es limpiar algo que se esté cruzando con esa voz. Augment your vocals in a master, create a bell filter on the side image at 2 kilohertz ¿Cierto? and make it dynamic. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues para que la voz que está paneada al centro destaque, lo que vamos a hacer es hacerle un pequeño hueco en ese rango, pero en los costados. Adjust the range to 2 dB and see if this makes an audible difference. Essentially, by using a band on the side image, you reduce the effect of masking, in turn increasing the amplitude
of the mono vocal. Que no Since this se is dynamic, pelee it will only trigger, or at least only trigger lo de los significantly, costados. when the vocal is being sung. Lastly, let's talk about how to tame hi-hats using dynamic equalization. Arriba. To tame hi-hats, use a dynamic shelf filter that starts around 8 kilohertz. If possible, Van a and if the hacer- EQ allows for it, que es un poco arriesgado, pero van a utilizar un shelf, ¿cierto? A partir de, vamos a ver la frecuencia, en este caso 10.000 y pico, para desinflar cuando sea necesario los hi-hats. reduce the attack and release time to around 2 milliseconds. The FabFilter Pro Q3 that I'm using here doesn't have this option, but maybe there'll be Todos nos habíamos asustado, ¿no? Dijimos, uy, pero sí hay. No hay. a version in the future that does. Now, this will ensure that the high frequency range retains its detail while the hi-hat is attenuated. Although how much you attenuate is up to you, I would set the range no greater than 2 dB. The reason being, changes to the high frequency range are easy to notice, so any changes made should be as subtle as possible. Let's take a listen to all 4 of these effects and see if we can hear a difference. Con audífonos debe sonar mucho. It's right when it's wrong. I've stayed here too long, but something brings me back to you. Still hanging on, but something brings me La sibilancia. back to you, Dinámico. back to you, back to you, Un chiqui. back to you, back to you. Quiere ir al Madines ahora. Y en nuestra clase de ecualización hemos hablado pues de una serie de frecuencias que podrían molestar o que suelen It's right molestar. when it's wrong. Back to you, back to you. Back to you, back to you. Ahora quieren ir al tema de los hi-hats. Ah, ya había hecho lo de Madines, ¿no? O sea, perdón, el limpiarle en los costados, ¿sí? Lo que se peleaba con la voz. Esto típico, ¿cierto? Mastering, it's best to do so after compression and saturation. This way, you aren't amplifying the signal prior to compression, which would cause more aggressive. Acá ya pasó el título, ¿no? Ya está. Ecualización dinámica, pero aditiva, ¿sí? O sea, solo cuando la señal supere un threshold, afecta más, le da más. Mastering. ¿no? If you decide to use additive dynamic equalization during mastering, it's best to do so after compression and saturation. This way, you aren't amplifying the signal prior to compression, which would cause more aggressive compression. Saturación. Es como un plus después de haber conseguido ya más o menos controlar nuestros picos y darle el sonido o los armónicos, pero es como un extra, ¿no? Es como si el cliente te dice, oye, está bien, suena genial, pero me falta un poquitito de bombo. Es lo que les decía el otro día entre nos, y es que ustedes ya entregaron el material, pero el cliente les pidió un poquito más de ese bombo. Lo que pueden hacer es abrir uno de estos, ponen esto y a continuación le ponen un limitador que sea hiper transparente para garantizar que no supere el 0 y entran a este plugin y corrigen lo que hay que corregir, ¿no? Additionally, it's best to make small changes when using additive dynamic equalization during mastering.
Additive dynamic equalization is used to augment any aspects of the frequency spectrum which need to be amplified. You can use additive dynamic equalization to amplify the kick in a master, augment the vocal, dynamically widen the stereo image, and agrandar de alguna forma la imagen estéreo inflándole aire a los costados. add some power to the mid-range. Regardless of the technique Peso, ¿no? Potencia, poder al rango medio. that you use, each one will increase the dynamic range of your master. Let's start by looking at using these techniques to augment the kick. Primero le va a dar- By observing the frequency spectrum, find the Ojo, most recuerden que el kick no lo inflamos con un shelf. Por favor, ¿no? Porque si no, podemos estar inflando frecuencias que no escuchamos porque no hay un subwoofer ahí, ¿no? prominent kick frequency in Entonces place of vemos bell nuestro filter analizador de with a espectro y vemos que hay una zona donde está golpeando. Recuerden el movimiento del bombo, ¿no? O sea, el movimiento del analizador de espectro debido al bombo es tum, 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 center frequency tum, directly over it. tum. Then make the band dynamic as we've been doing and increase the range above the filter by about 3 dB. Lower the threshold if needed or use the automatic threshold feature. Está- Next, let's Entonces ahora ya no está con el parámetro de ganancia, ya no está atenuando, sino más bien que está inflando. Pero ojo, cuidado con la campana. talk about augmenting the vocal. Similar to the technique that we just used with the kick, do the Vamos same to a the vocal, ahora but with the bell filter's center la frequency voz. around 2 kHz on the mid or stereo channel. en This el will mid trigger o en el estéreo, cuidado, ¿cierto? Hay situaciones en las que solo el mid es lo que vamos a atacar. Hay situaciones en las que habrá que ir por estéreo, dependiendo de cómo está la batería, cómo están los platos, etcétera, ¿no? your expansion to those frequencies Entonces, whenever the vocal is sung, in turn making them louder and cut through a mix. Next, let's talk about dynamically luego widening va a the stereo image. hacerlo despacito. If you want to dynamically widen the stereo image of your master, create a shelf filter on the side image, place it around 7 kHz and up, Y nos habla de using a range of about 2 dB. darle el aire, pero desde 7 a Lower the threshold or use an automatic setting until you notice 7 that the kilohertz band is en el camino, ¿no? En la señal de los costados, y esto nos va a ayudar a inflar el aire, pero no en todo momento, ¿cierto? triggered and expansion occurs. Since this band is on the side image, whenever it's triggered, it'll amp Ahora, va hablando de expansion, ¿no? O sea, es que, claro, porque lo que estamos haciendo es ganar volumen cada vez que la señal supera un threshold. Y eso se parece mucho a otro tipo de herramienta, también avanzada, que vemos dentro del compresor multibanda. Del compresor multibanda, lo vamos a ver ahora, son varios compresores y que suelen hundir. Pero el MB, ¿no? de FabFilter, nos permite, en vez de configurarlo como compresor, lo convierte en expansor. Y ahí estaríamos ante un upward expansion, o sea, un compresor que expande hacia arriba. Porque lo normal de un expansor, al igual que una puerta de ruido, es expandir hacia abajo. Entonces aquí nos hablan de expansión hacia arriba, ¿no? amplify the side image, in turn, Entonces, making pues, the entire stereo image hace que wider. crezca This has an interesting effect viva. since the widening of the stereo image isn't constant, but instead depends on the presence of high frequency instrumentation. Entonces, no siempre hay que agrandar la imagen estéreo, sino solamente cuando haya esos instrumentos que están paneados a los costados y que son los que aportan a la anchura. Esa está buena, por ejemplo, ¿no? En vez de utilizar un ecualizador estático que infle aire, tendría más lógica utilizar un ecualizador dinámico para inflar el aire. To occur. Lastly, let's talk about making the mid-range more powerful. Ahora quiere, One of the best ways to add some power or impact to a master is by using por ejemplo, donde hay guitarras, ¿no? a dynamic band on the mid frequencies. Since this area holds the majority of the instrumentation, boosting it and making it more dynamic helps with the impact of your master. The strategy works for both the mid and side image. Inside, If you use it on the mid image,
you'll most likely make aspects of the drums and the vocals ¿Cierto? Si lo ponemos en el centro y le, entre comillas, expandimos este rango, ¿sí? Vamos a potenciar voces, tambores, ¿no es cierto? Interesante. Y si lo hacemos en el lado, los costados, vamos a ganar cuerpo, ¿no es cierto? Poder en las guitarras, por ejemplo. Y está bien, ¿no? Porque queremos más contundencia en las guitarras y que quizá nos ayuden a controlar el sonido hiriente que tienen esas mismas guitarras, pero más arriba en frecuencia. O sea, compensamos, ¿no? more impressive and dynamic. If you use this technique on the side image, you'll make the body of your guitars and maybe some of your temporal processing like reverb more dynamic. Experiment with expanding the mid-range of both the mid and side images. Ahora, está genial esto está buenísimo. Ahora, tiene su pro y su contra. Y es que el pro definitivamente es que con este tipo de herramienta, llámese con un ecualizador dinámico, sea hacia arriba o sea hacia abajo, podemos controlar la campana. O sea, podemos hacer que la campana incluso sea muy puntual, con lo que entonces podríamos perfectamente quitar la sibilancia como lo ha querido hacer, ¿no? Como lo ha hecho en el ejemplo anterior. Aquí un poco lo mismo, sí. Ese sería el plus o el pro, que podemos modificar la anchura de la campana. Cosa que si lo comparamos, por ejemplo, con un compresor multibanda, que ahora vamos a hablar de esto, en un compresor multibanda las bandas tienen un máximo, o sea, tienen un mínimo y un máximo ancho de banda. Y probablemente no sirva para quitar, por ejemplo, la sibilancia, porque el ancho de banda va a ser mucho y la sibilancia, quizá la S que nos molesta, está en una frecuencia muy puntual, ¿sí? Entonces, mejor el ecualizador dinámico que el compresor multibanda. Ese sería el pro. Y en cuanto al contra, es lo que hace un rato comentó, y es que al menos en este ecualizador dinámico no tenemos la envolvente, ¿no? No tenemos el control sobre qué tan rápido hunde y qué tan rápido suelta, que sí encontraríamos en un compresor multibanda. Entonces, pros y contras, ¿cierto? Bueno, pueden seguir viendo este videillo. Está interesante. Vamos a continuar por acá y compartimos nuestro texto. Muy bien. Entonces ya tenemos la ecualización dinámica. Ahora tenemos que hablar de nuestra siguiente herramienta avanzada, odiada por mucha gente, que es la compresión multibanda, ¿cierto? Entonces, la figura es así. ¿Por qué la odian, no es cierto? Cuando aprendemos a usar compresores, a veces no nos damos cuenta de cómo estamos afectando la señal. O sea, ¿no? Se está hundiendo. Uy, no me había dado cuenta, ¿no? La voz se hunde o determinado instrumento, llámese una guitarra, se puede estar hundiendo también. No nos damos cuenta cómo suena. Entonces ahora, imagínense escuchar 4 o 5 compresores funcionando a la vez, pero cada uno en una zona frecuencial. Entonces tendrías que aprender a escuchar si se están hundiendo o no los graves, si se están hundiendo o no los medios y así. Entonces realmente es complicado. Y esto puede hacer que la mezcla cambie. Por ejemplo, si no nos damos cuenta y comprimimos mucho y le damos una, no sé, pues, o sea, a modo de expansión, ¿no? También habría que decirlo, este ejemplo que voy a plantear. Y es que le damos, ¿no? Configuramos el compresor como expansor para que el bombo patee un poco más y resulta que no es muy, o sea, primera vez que estamos utilizando esto y no nos damos cuenta que el bombo ha cambiado por completo en cuanto a su potencia. De un bombo tranqui, de una balada, puede que nos hayamos pasado a un bombo súper agresivo. Y eso en los graves. Y luego en los medios otra cosa.
y en los medios agudos otra cosa. Se puede complicar. Yo les cuento un mega error que cometí hace tiempo, hace años, ¿ah? O sea, años. Todavía no me dedicaba a esto. Era, ¿qué era? 2001, ¿sí? Tuve que hacer un mastering en un estudio malo, así medio improvisado. Me dijeron que tenía que masterizar una salsa. Y era una canción que era de La Chola Chabuca. Iba a salir en la radio una salsa y entonces, porque quería lanzarse como cantante, lo que fuera. Y entonces dije, ya, pues vamos a probar qué plugins hay. No había mucho, así que encontré por ahí un compresor multibanda. Eran unos parlantes chiquitos. Yo era inexperto, hay que decir, porque no, para que no piense que le echo la culpa a la tecnología. ¿Y qué pasó? Que no me di cuenta que había configurado mal el compresor multibanda y los medios agudos, ¿sí? Los había potenciado, ¿no? O sea, estaban muy fuertes. Y ahí hablábamos de las trompetas. Entonces, en la zona donde estaban las trompetas, ¿por qué usé esto? Porque las trompetas estaban hundidas en mezcla. Entonces yo dije, no, pues voy a hacer que suenen más fuertes. Les puse un compresor, ¿no? Le puse un compresor multibanda al tema. Y entonces ahora, cada vez que sonaban las trompetas, ahora sí que sonaban bien. Yo dije, uy, qué capo que soy, me voy a dedicar a esto. Mentira, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí me sonaba bien. Y todo, ahí la orquesta y todos felices con cómo sonaban ahora las trompetas. El problema fue que al haberme excedido en volumen en el rango de los medios agudos, esto fue a la radio. Y en la radio, en toda emisora de radio, ¿no? Ahí está el transmisor, ahí está con su antena, pero aquí tenemos nuestro, por ejemplo, un CD, ¿no? Nuestro reproductor de CDs. La señal que sale del CD, en principio, ya debería ir al transmisor para que aquí se dé el proceso de modulación, ¿no? Lo cual permite que la señal se transmita. ¡Ah, qué chévere! Bueno, pues bien, estos transmisores de todas las emisoras de radio, o mejor dicho, todas las emisoras de radio, tienen que tener un limitador en el camino de la señal. ¿Por qué? Porque si la señal está muy fuerte y esa señal demasiado fuerte entra al transmisor y se transmite, se da un fenómeno que se llama sobremodulación. Y esa sobremodulación va a hacer que cuando nosotros estemos escuchando nuestra radio, y tenemos aquí un montón de emisoras de radio, resulta que ahora, por ejemplo, Panamericana 101.1, que eso es la frecuencia que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones le ha dado a Radio Panamericana y le ha dicho a Radio Panamericana que tiene que tener un ancho de banda X que no moleste a las emisoras del costado. ¿Sí? Este es nuestro ancho de banda. ¿No? Así dibujan los espectros. Bueno, pues cuando entra demasiado volumen al transmisor, se transmite y se da sobremodulación, resulta que ahora Radio Panamericana invade a las emisoras de radio cercanas, ¿no? A las que están súper cerca ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que esa otra emisora de radio, pues adiós su programación, ¿no? Le invaden, hay una interferencia ahí y deja de vender y todo lo que ya sabemos. Entonces, lo que se hace en las emisoras de radio es se pone un limitador. ¿Para qué? Para que no importa cuán fuerte venga la señal, nunca entre más de determinado nivel al transmisor para que jamás se dé la sobremodulación. Es un limitador que protege
a la emisora de radio para que no venga el MTC y le meta un multón. Volviendo al caso, hablando de lo que pasó con mi super salsa, es que en la música teníamos un mega volumen en los agudos. Y entonces, ese mega volumen de las trompetas en los agudos disparó el limitador de la radio. Entonces, mi salsa que sonaba, hola, ¿qué tal? Parara, más bien terminó al revés. ¿Sí? O sea, cada vez que sonaban las trompetas, toda la salsa se hundía. Fatal. ¿Sí? Ese es el problema, o es uno de los problemas, sobre todo cuando vamos a transmitir en radio el material, que no nos podríamos estar dando cuenta a la hora de usar un compresor multibanda, ¿no? Yo a veces comparto así las cosas que me han pasado. No, eso no existía en esa época. Esto es del 2000, como les decía, 2001, ¿no? No había nada de esto. No sé si estará en algún tipo de plataforma, jamás la busqué. Habría que buscarla para que, como cuando dices que haces mastering y ponen en la música de fondo, ¿no? Bueno, mal rollo. Cuidado con el compresor multibanda entonces porque puede cambiar la mezcla, puede cambiar la contundencia del bombo, podemos pasarnos, puede cambiar la intención del bombo, pero también puede cambiar arriba otras cosas y puede hacer que, en este caso particular, pues esa canción para nada suene bien, ¿no? Tenemos por aquí, vamos a poner también un pedacito de acá de este video sobre el compresor multibanda. Voy a poner stop, vamos a compartir esto. Acá compartimos el audio. Welcome to Sage Audio. Today we're talking about how to multiband compress your master. But first, if you have a mix that you need mastered, send it to us at sageaudio.com to receive a free mastered sample of it. Understanding crossover and slope. When creating bands in Yo les cuento, o sea, he fregado yo unas cuantas cosas, ¿no? Cuando yo estudiaba en el Orson, cuando estaba en tercer ciclo, un profesor me llevó a trabajar ya a un estudio de grabación, estaba en tercer ciclo. Y yo feliz, ¿no? Dije, ya, pues yo mismo soy. Y había que grabar salsa y había que chambear con materiales que ya estaban, o sea, había que digitalizar materiales que estaban en cintas. Y yo dije, yo la hago. Entonces, los profes, ya se han perdido esas prácticas de los profes. Es que, mira, estamos fregados ahora con tema, en la época de la pandemia, olvídate, ¿no? Como que no quieres meter gente al estudio, ¿cierto? Pero debería seguir habiendo esto, ¿no? Que el típico profe que ve que uno destaca y entonces decir, oye, yo quisiera que tú trabajes, eso siempre hay. Yo pido siempre a los alumnos que me manden algún link de cosas que hayan hecho con su currículum o que sean algún tipo de portafolio, porque los profes vamos ubicando gente, o sea, vamos ayudando, vamos dando un empujoncito ahí a los alumnos que destacan para que intenten trabajar. Yo he colocado gente en estudios, o sea que eh, pueden escribirme, ¿no? Decir, profe Aldo, tengo en mi currículum, he hecho estas producciones y el profe puede encaminar esto, ¿no? Yo la otra vez le dije a una alumna que me pasara su currículum, ¿no? Para mandarlo a una casa de audio. Y es que su currículum y su portafolio no iba de la mano con lo que en una casa de audio se hace. O sea, no siempre se puede ayudar. Esta chica iba, digamos, su línea era la de composición de canciones. Y en una casa de audio, más se busca a alguien con el perfil de el compositor de banda sonora, ¿no? O sea, poner texturas, poner atmósferas, sonidos, más que una guitarra acústica y decir algo, ¿no? Entonces, le dije que por favor le diera un poco la vuelta a su perfil para poder direccionarlo. Sí que se puede, ¿no?
Bueno, entonces, ¿a qué iba con esto? Ah, ok. Y me mandaron a digitalizar unas cintas que eran cintas masters de la época de los 60 o 50, viejazas. Y esas cintas habían estado guardadas durante décadas. Entonces, alguien trajo una grabadora de carrete abierto, en plan casera, y las cintas que habían estado mal guardadas, que ustedes saben que tienen que guardarse bajo ciertas características en cuanto a humedad, en cuanto a temperatura, nunca. Estas habían estado tiradas en un almacén. Entonces, puse la cinta, porque eso sí sabía, poner la cinta, y empecé a digitalizar lo que había en la cinta, y ¡pac! Se rompió la cinta. Entonces dije, ¿y esto? Estaba llena de hongos por dentro, ¿no? Entonces le puse cinta, ¿no? Cinta scotch, como para poder garantizar una transferencia. Vuelvo a ponerlo, perfecto, pasó, y en otro punto, ¡pac! De nuevo. La cosa es que se rompía por todas partes la cinta, ¿no? No se pudo hacer bien el trabajo. Llegó un momento en el que, no me acuerdo qué pasó exactamente con esa cinta, pero estaba en muy mal estado. Otra vaina que he fregado, por eso les digo, no pierdan la fe. Las cintas analógicas de toda la vida no siempre venían con los carretes, con los flanges, ¿no? Estos de aluminio, sino que podíamos encontrar la cinta sin eso. O sea, era la caja de cartón de la cinta, en el centro el formante, o sea, el círculo que le da forma a la cinta, con una pieza de plástico, pero no había carrete. Entonces me dijeron, Aldo, ¿puedes digitalizar esto? Yo dije, ya, pues yo mismo soy, ¿no es cierto? Agarré y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? A ver, lo ideal sería como cuando uno le da la vuelta a una tortilla. Pones un carrete, un lado, desarmé un carrete, puse un lado y había que darle la vuelta a la caja para que la cinta entrara perfecto, ponerle el otro plato del carrete, atornillar y listo. Pero yo dije, si hago eso, voy a luego tener que retroceder toda la cinta. Esto no, mejor yo mismo soy. Agarré la caja y le metí un carrete por debajo, mal rollo, ¿ah? Le metí un carrete por debajo de la cinta intentando levantarla para luego solamente poner el de arriba y atornillar. Y en eso la cinta del mal hizo como si fuese una serpentina, o sea, y toda la cinta explotó. Mal rollo. Me pasé 10 horas intentando arreglar esa cinta. 10 horas, que obviamente no me las pagaron, porque, y además no me pagaban nada porque yo estaba de prácticas. 10 horas intentando arreglar eso. Cada cierto tiempo que iba yo ordenando la cinta, se rompía la cinta porque estaba podrida. Le ponía cinta y seguía poniéndolo manualmente. A las 10 horas terminé. Y cuando terminé, vi que en el suelo, en un rincón del estudio, había quedado un pedazo de cinta. Digo, no hay problema, pues lo pego, ¿no? A ver tú que encaje eso. O sea, vi el último pedazo de cinta, vi el pedazo que estaba roto, no encajaba. Le di la vuelta, no encajaba. Cogí el otro extremo de la cinta, no encajaba. Le di la vuelta, no encajaba. O sea, ese pedazo de cinta era de algún lugar dentro de la cinta que ya fregué. Otra fregada. Otra fregada que he hecho ha sido grabar salsa, ¿sí? Y estando grabando, ¿no? Mientras grababa trompetas en cinta analógica, ¿cierto? Iba hacia atrás, aquí estamos, acá hay que grabar. Y entrabas a grabar, sí. Pero me equivoqué en el transporte, me fui a otra de las estrofas donde estaba otra trompeta y grabé ahí. No hay andú, la fregué. En fin, para hacer el cuento corto, no se preocupen, fríguenla, porque eso es parte del aprendizaje. Uno de estos problemas también puede ser el que cometí, ¿no? Error, el que cometí de la compresión multibanda. Entonces aquí nos hablan de compresión multibanda. In a multi-band compressor, they can be separate from one another or they can overlap. The Tenemos link bands for the la most posibilidad de isolation. que se
que hagan un overlap las bandas o podemos separarlas. Increase the slope between them for some isolation and lower the slope Podemos for the cambiar bands to un poco también la pendiente de las bandas, ¿no es cierto? Nos va a dar distintos resultados. cross over. Isolation gives you more control, but can sound a little less natural. Pros, contras, aislar las bandas es más, ¿no? Es más preciso, pero no suena muy natural. Whereas crossover emulates natural El crossover, ¿no? O sea, una pendiente más relajada es más natural, pero no es tan preciso. musical dynamics. En fin. Let's take a listen. Entonces, podemos añadir. Aquí nos habla de estas formas de modificar la pendiente en las bandas, ¿no? Bueno, vamos a ir un poquito más adelante. Ratio and use a Tenemos negative los range. parámetros. When the threshold is crossed by the signal, Perfecto. attenuation of the signal will occur, which helps to both control dynamics Esto es un and possibly compresor, balance the con lo frequency cual, spectrum. For example, if 200 Hz is si la señal supera determinado threshold, la hundirá. Entonces vamos a ver acá. making the master muddy, I could use downward Podemos compression to utilizar attenuate compresión hacia abajo. Ven que aquí ya está, de hecho, el título creo que lo hemos perdido por acá, pero es Downward Compression, que es la compresión normal, la que hunde. it when it's too loud. Entonces Let's take a ahora, listen. para resolver el muddiness, le hemos aplicado una banda que hunde un poco esta zona. Oh my good Lord, what a feeling. All of this joy I've been stealing. We all need someone that can make us believe. So call me a man on a mission. Problema de esa zona, más no de esa frecuencia, ¿cierto? Porque va a abarcar a un ancho de banda un poco limitado, que ese sería un contra de un compresor multibanda también, ¿cierto? Pero la ventaja es que sí que hay attack, sí hay release, o sea, sí hay control de la envolvente para ver qué tan rápido hunde, qué tan rápido suelta, ¿no? I'm guilty by my Upward compression. Luego To create tenemos upward compresión hacia arriba, que sería lo que nos da un expansor hacia arriba, ¿no? Es parecido. compression, select the compression mode and use a positive range. Whenever the signal falls below Positive range, o sea, sería en vez de el range típico que es hacia abajo, ¿cierto? Ahora lo lleva hacia arriba. the threshold, it'll be amplified from the noise floor up, adding body and power to that frequency range while leaving the track's peaks unaffected. So say I wanted 800 Hz to have more body, I'd use upward compression to increase its amplitude. Let's take a listen. Oh my good Lord, what a feeling. All of this joy I've been stealing. We all need someone that can make us believe. So call me a man on a mission. Obviamente con audífonos y con tranquilidad, sí que podemos ir familiarizándonos con la canción, sí podemos identificar qué es lo que está pasando, ¿no? I'm guilty by my Downward expansion. Luego tenemos downward expansion, que sería la expansión normal, o sea, hacia abajo, igual que una puerta de ruido. Y esto nos puede o nos permite ganar dinámica, ¿sí? O sea, mejorar en la sensación de dinámica cuando estamos trabajando con un material que ya está sobrecomprimido, porque está generando como respiraciones, como huecos. Y eso da dinámica. Hay gente que a la hora de masterizar, lo que hace es, que es un poco salvaje, si es tunchi tunchi, hace automatizaciones de volumen para que, ¿no? Cuando hay tunchi, no esté, o sea, solamente le baja el volumen cuando hay el grave, pero cuando hay el hi-hat, no le deja, o sea, no afecta el volumen, no le baja el volumen. Entonces eso hace que sea como que, uy, estoy controlando la señal del bombo, pero el hi-hat no. Y eso lo hacen a lo largo de toda la canción. Con esto buscan crear dinámica. Otra opción es la que creo que habíamos comentado, ¿sí? Y es que, sí, para hacer que la compresión sea transparente o no se note tanto y no sintamos que se afecta la dinámica, lo que hacen es bajarle un decibelio
al verso y no le bajan al coro. Entonces tenemos dinámica, ¿cierto? Entonces, esto, lo del downward expansion, está buscando crear dinámica, huecos. Vamos a chequearlo. Downward expansion is often called gating and doesn't play a big role in mastering, but it's good to cover. If used subtly, it can increase dynamics. To create it, select the expansion mode and use a negative range. So say I wanted the snare's frequencies to be quieter until the snare hits, I'd very subtly use downward expansion to decrease that range's volume. Let's take a listen. Oh my good Lord, what a feeling. All of this joy I've been stealing. We all need someone that can make us believe. ¿No? Entonces, como que se supone que debe estar haciendo pequeños huecos para que cuando viene la tarola se note que tiene más pegada. Pero claro, ¿no? Ahí hay que controlar bien el ataque, el release, para que no se sienta que hunde demasiado. Y probablemente, cuidado también con el ancho de banda de nuestro compresor, porque puede estar afectando a demasiado, ¿no? So call me a man on a mission. I'm guilty by my... Upward expansion. Luego, Upward expansion upward expansion, que es, ¿no es cierto?, hacia arriba. can be created by using the expansion mode with a Esto es lo que podríamos utilizar para darle al bombo, pero que es lo mismo que podíamos hacer con el ecualizador dinámico. positive range value. Whenever the signal goes above the threshold, the signal will be amplified, which is great for kicks and snares. La otra vez me tocó eso, ¿no? El cliente dijo, no, pero falta que patee un poquitito el bombo. Puse uno de estos, lo puse bien abajo, la banda, ubiqué el bombo, le puse hacia arriba, le puse expansion, le puse aquí, hay una opción de configurarlo como solo el mid, y entonces pateaba el bombo hacia arriba, ¿no? Estamos haciendo una expansión hacia arriba, que es lo mismo que haría la compresión paralela, que ahora vamos a ver. Entonces, ahí les dejo este video para que sigan viendo esas opciones. De verdad que no hay pierde con estos videitos, ¿ah? Sirven un montón. Ahí está nuestra compresión multibanda. Y ahora teníamos que hablar de la compresión paralela. Y lo que habíamos dicho es que en mastering se puede hacer compresión paralela, sí, pero de ninguna manera puede ser tan evidente como la compresión paralela en mezcla. ¿Sí? La compresión paralela en mezcla, el típico sonido de baterías de Nueva York, se escucha que el bombo y la tarola tienen un carácter particular ahora, ¿no? Y de hecho, si hablamos de carácter, también, porque no, lo aporta el compresor que vayamos a utilizar, porque por lo general nos recomiendan que usemos un 1176, ¿no? Que tiene un carácter muy particular. Además nos dicen que hay que destruir frecuencialmente la señal, porque en realidad en mastering lo que buscamos es que con esa compresión paralela solamente ganemos un poquitito de graves. Entonces acá dice, ya empleada las famosas baterías de Nueva York, también se puede utilizar en mastering. ¿Por qué les pongo esto? Porque en este aparato la señal, hemos dicho que viene por acá, la señal normal. Y si ustedes activan este botón, van a tener, y esto se conecta en la parte de atrás, un acceso paralelo. Podría ser reverberación, pero en este caso va a ser compresión. Entonces, tienen la señal normal y un camino que se suma, un camino paralelo que se suma. Y la cantidad del blend lo vamos a conseguir con este potenciómetro. Entonces, le ponen un poquito, teniendo en cuenta que acá está el máximo, un poquito, y vamos a tener un extra de graves, ¿no? Solo un extra de graves, pero de ninguna manera va a haber cambiado el carácter de nuestro trabajo, o sea, del material con el que estamos trabajando. Sí, tenemos ahí también de los amigos de Sage Audio un video, véanlo y
entérense de entonces qué es o cuánto es lo que podríamos ganar. Es muy poco, no se usa. O sea, no se usa, a ver, sí se usa, pero digo, no se usa para cambiar el color ni se usa para ganar volumen. Nosotros lo que hemos visto y vamos a ver en la clase siguiente, cuando veamos saturación, hemos visto que, por ejemplo, el black box, ¿no? El HG2 tiene un camino paralelo y tiene un saturador paralelo que se comporta como un compresor paralelo también cuando sumemos la señal original más la paralela. Ganamos loudness, sí, y ganamos alguito de color en el rango en el cual hayamos decidido que esté configurado nuestro saturador paralelo. Se puede usar entonces. Ahora, reverberación en mastering. ¿Sí? En cuanto a reverberación en mastering, hemos dicho que en principio la reverberación se tiene que poner en mezcla, ¿no? De ninguna manera en mastering. O sea, como esa banda que me llamó y me dijo, no hemos puesto ningún reverb para que tú pongas lo que tienes que poner. Y yo digo, no, yo no tengo que poner. Ustedes tienen que crear estos espacios en su mezcla. Y yo lo que puedo usar o lo que puedo hacer es añadir un reverb cortito, que es lo que ya habíamos mencionado, pero que vamos a volver a ver acá, y para empastar o para ganar un poquitito de imagen estéreo. ¿Cierto? Se están yendo todos, ¿qué pasa? ¿No? Pero bueno, a ver, ya. Dice, aplicar reverb puede ser peligroso porque puede difuminar el sonido y le puede restar inteligibilidad y patada, ¿cierto? O sea, podemos hacer que el golpe, sí, ¿no? El golpe del bombo, ahora resulta que en vez de sonar tum, suena con toda esa cantidad de reverberación. No, pues, de ninguna manera. Ya ves, eso es, eso es. Eso es. Bueno, entonces, si podemos añadir un poquitito, o si añadimos un poquito de reverb, que estaría también genial intentar con reverberación MS, y entonces podemos añadirle reverb a los costados y no al centro. Eso puede ser. Podemos empastar mejor. Puede también añadir un poquito de reverb para hacer que la mezcla esté cohesionada, es la palabra. Y también puede ayudar a aportar anchura y profundidad al material. Pero este reverb no puede ser un hall. Tiene que ser un room pequeñito. Además, ese room no puede tener muchos graves porque va a ensuciar, por un lado, ¿no? Dice, atentos, ¿no? ¿Qué tipo de reverberador vamos a añadir? Uno muy corto y probablemente le hayamos cortado graves, etcétera, etcétera. Ahora, también podría haber situaciones en las que necesitemos un reverb, pero que sí sea muy evidente. Pero eso es cuando el mezclador le ha cortado la cola a la canción. Fatal. O sea, pish y cac. Corta ahí con el bounce, corta la canción. Entonces, claro, ¿nosotros qué hacemos? Uy, no, habrá que hacerle un fade out drástico para llevarnos la canción más rápido. Pero a veces no sirve eso. O sea, no suena bien. Entonces, lo que podríamos hacer es añadirle un reverb bastante más largo, pero para esto habría que copiar el algoritmo, a ver si es un plate, a ver si es un hall, ¿no es cierto? Habría que cortarle graves, habría que, digamos que, tunear el color en los agudos para que se parezca al que venía originalmente en la canción, ¿sí? Y lo que podríamos hacer sería entonces ahora automatizar, por ejemplo, el bypass de nuestro reverberador, ¿no? O sea, la forma en la que vamos a llevar la señal hacia el reverb siempre va a ser el de hacer un envío, ¿ah? Siempre va a ser la de hacer un envío, o sea, siempre por envío. Nunca vamos a insertar el reverb, ¿cierto? Si lo han hecho, tendrían que mover el dry wet.
pero no es lo correcto, porque ya no están beneficiándose de todo el color de ese reverberador. Entonces, la típica es, pues ustedes están imprimiendo, al menos en mi caso, como me ha tocado hacerlo alguna vez, es, ya tengo el mastering, voy a añadirle el reverb, hago el envío, tengo mi sonido de reverberador o de reverberación, y entonces veo cómo funciona, ¿no? El último golpe, tum, 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 pa, y ahí quito el bypass del plugin para que suene pa, ¿cierto? Que vaya con la línea o en la línea de cómo sonaba el reverb de esa canción. Entonces, practico un par de veces, ya estoy listo. Y a la hora de imprimir, vengo escuchando y para esto el plugin está en bypass. Y cuando ya viene el último golpe, cuando justo viene el último golpe, abro el plugin. Se imprime con el plugin y luego me tocará, ¿no? Una vez que termine esto, pongo stop y luego puedo hacerlo, debo hacerle un fade out a ese reverb que vaya en la línea de cómo debería irse esa canción. Pequeño truquito ahí de nuestro uso de reverb. Otro recurso, dice acá, interesante, podría ser, como ya lo hemos comentado, el usar el reverb en MS, ¿no? El MS, pues, es nuestro gran aliado a la hora de trabajar en mastering en todo aspecto, ¿no? Ahora, por otro lado, si es que no podemos con nuestras herramientas, ni las herramientas avanzadas, llegar al mejor producto o al mejor resultado que podríamos obtener, o sea, cuando la mezcla es muy mala, así para decirlo mal y pronto, ¿no? Cuando la mezcla es muy mala, lo que podemos hacer es pedir stems al cliente, ¿no? Y los stems son audios, son familias. Dice acá, mastering por stems. Dice, ¿no? En situaciones en las que identifiquemos problemas, llámese, conflictos frecuenciales severos que se pueden dar entre el bombo y el bajo, por ejemplo, o por ejemplo, que la canción está oscura, sin brillo, pero la voz está demasiado sibilante. En ese caso, podríamos pedir entonces stems, ¿no? ¿Qué son los stems? Voy a acelerar un poquitito. Tenemos aquí entonces stems, que son, dice, la batería, ¿sí? Que de hecho, cuidado, porque lo que solemos pedir es el bombo, ¿sí? El bombo con los efectos que buenamente pueda tener, y eso lo pedimos en un stem. El bajo con los efectos que ese bajo pueda tener, también lo pedimos en stems. Luego pedimos toda la batería, pero obviamente sin el bombo, con todos los efectos que tiene la batería. Pedimos las guitarras con todos los efectos que tenga, las voces con todos los efectos que son. Bueno, aquí viene el tema. Entonces, pues, será porque no quieren pagar más, pues. Entonces, la idea del mastering por stems es que si ustedes colocan todos los stems en el proyecto y escuchan la canción, debería sonar tan mal como la mezcla que les mandaron originalmente, ¿sí? No debe haber cambiado nada. Y a partir de aquí, nos tocará a nosotros, como ingenieros de mastering, ¿sí? Utilizar herramientas para resolver los problemas frecuenciales, por ejemplo, en los graves, ¿no? El bombo y el bajo. Entonces, vamos a ecualizar el bombo, el bajo, para que ya no se peleen. Asimismo, también podríamos ponerle, por ejemplo, un deesser a la voz, pero en este caso ese deesser está afectando solo a la S, pues, o sea, solo a la voz, ¿no? Y ahí sí podemos quitarle con el deesser, qué sé yo, pues 5 o 6 dBs a las S. El problema cuando nosotros ponemos un deesser en un mastering estéreo es que estamos afectando a todos los instrumentos, ¿sí? Entonces, ahí hay tema que resolver, ¿cierto? Entonces, para esto, por ejemplo, yo pues me hacía pues el bacán de
decirle, chicos, bájense el LA2A, ¿no? Bájenselo por ahí porque están regalándolo, etcétera. Yo también puedo bajarlo, porque si hay que trabajar los stems, ¿no? Un mastering por stems y voy a trabajar con la voz, pues me conviene tener el LA2A porque funciona súper bien y súper rápido. Es ponerlo, y ya está listo. Y suena estándar, ¿cierto? Entonces, ahora, al hacer el trabajo en stems, mira, otra cosa que podríamos hacer, por ejemplo, en los stems, pero es más complicado y por eso habría que cobrar, es cuando hay problemas de fase y hemos identificado que ese problema está en las guitarras, ¿no? La típica que grabas una guitarra, duplicas el track y la mueves un chin. Bueno, entonces ahí se está generando un problema de fase. Nosotros recibiremos los stems, ponemos solo en nuestro track de guitarras y vamos a, de hecho, o sea, les garantizo que van a ver que está fuera de fase eso. Entonces, lo que podríamos hacer en ese caso sería abrir ese track en dos, o sea, en vez de estéreo, ponerlo como dos mono, y podríamos ponerle a uno de los canales un sample delay, que lo que hace es mover o retrasar, pero en samples, no en milisegundos, ni en negras, ni en, no, sino en samples podemos mover esa otra guitarra y con eso resolvemos el problema de fase. La idea es que una vez que hayamos resuelto en nuestro DAW con plugins, definitivamente va a ser con plugins, todos esos problemas que evidenciaba la mezcla, esto ya no suena igual a la mezcla, ya suena mucho mejor. Y recién ahora es que podemos salir hacia nuestro hardware o en el caso que estemos usando plugins, hacemos un bounce y llevamos ese audio a una nueva sesión y comenzamos a hacer nuestro mastering. Pero en el caso de que usemos hardware, vamos a tener ahora ya que ya podemos salir hacia el hardware analógico y trabajar. Hay otra gente que está invirtiendo un montón de plata para hacer mastering por stems y son caminos y tienen equipos de NIF, por ejemplo, sumadores y la posibilidad de trabajar como que en paralelo la mezcla y el mastering. ¿Sí? Piden los stems y dicen ya, el stem de la voz lo voy a sacar para tal procesador, el stem de las guitarras le voy a hacer tal proceso, hablando en hardware, y luego todas esas señales se vuelven a sumar en un aparato que es el sumador y ya tenemos casi que la mezcla corregida y el mastering casi que encaminados en simultáneo. Pero esto es ya muchísima inversión, ¿no? Lo que habría que hacer sería trabajar con plugins, que para eso tenemos buenos plugins dentro del DAW, y luego ya salimos a nuestra cadena de mastering. Muy bien, para nuestra próxima clase vamos a seguir con las técnicas avanzadas y vamos a dedicarle toda la clase a hablar de saturación. Vamos a hablar de cinta, tubos, etcétera. ¿Sí? Entonces, todos los que estamos por acá, nos despedimos. Voy a tomarle un screenshot a los que han abandonado, por supuesto. Listo, a ver qué pasa. Nos vemos, que vaya bien, ¿ah? Saludos. Recuerden que el sábado no nos vemos en el Orsum, ¿ah? Chao, chao. A cuidarse. Ya ves. No. Nos vemos. Me alegra que les guste. Diviértanse.